Saludos alumnos, bienvenidos a una nueva videoclase. El día de hoy vamos a hablar de métrica. ¿Qué es la métrica? ¿Cómo la podemos reconocer? ¿Y qué significa esta palabra tan extraña que estamos escuchando tal vez por primera vez? Bueno, la métrica tiene que ver mucho con los poemas, ya que era lo que estábamos hablando anteriormente en las otras clases. La métrica de un poema es lo que se ocupa de la versificación. Ahora me dicen, profe, ¿qué es la versificación? Bueno, es cómo se construyen y cómo se van combinando los versos en una composición poética. Antes de comenzar a conocer en profundidad el concepto, es necesario manejar tres conceptos básicos en la poesía, ¿ya? Que son el verso, la estrofa y el poema. Vamos a hacer un recordatorio, ¿ya? Porque esto lo habíamos hablado, pero nunca está de más volver a recordar estos temas tan importantes, ¿cierto? Verso vendría siendo cada una de esas pequeñas líneas que vemos en el poema. Cada una de esas es un verso, ¿ya? Se van separando por una pausa obligatoria y esta pausa es la que elige nuestro escritor, ¿ya? Para poder darle un cierto ritmo a su poema, como él quiere que se lea. Se forma por una o se forma por varias oraciones, ¿ya? También puede ser frases cortas. La estrofa ya es un poquito más grande. La estrofa es el conjunto de versos dentro del mismo poema. La estrofa pueden tener la misma rima o la misma medida, aunque no, esto no tiene por qué coincidir. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué son las rimas o las medidas. Y el poema, bueno, el poema es la agrupación de versos, ya es como el general, es todo. La agrupación de versos y estrofa que tiene como resultado el poema. ¿Ya? Este puede estar o puede no estar organizado por estrofa. Todo esto que le estoy diciendo son como reglas generales. Es como lo que nosotros entendemos por un poema, lo que entenderíamos al mirar un poema en general. Pero no son reglas obligatorias. Esto va a depender únicamente de la persona que está escribiendo el poema. Si es que se ciña a estas reglas, si es que las sigue o decide no seguirlas. Si ustedes deciden seguirlas, tienen que conocerlas. Primero tienen que conocerlas para poder seguirlas o para poder decidir no seguirlas para poder hacer un buen poema y no terminar haciendo un mamarracho, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir definiendo. Vamos a definir métrica como la medida de los versos. ¿Ya? Eso es métrica. Métrica, medida. Lo tomamos un metro es una medida de distancia, ¿cierto? Aquí es una medida, pero de los versos. Vamos a ver la estructura, la forma que el autor logra combinarlos para poder expresar ese mensaje concreto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de métrica, también tenemos que hablar del número de sílabas que tiene cada verso, ¿ya? Nosotros sabemos separar en sílabas, no es algo difícil, pero más adelante vamos a ver algunas reglas que son, pero súper extrañas, para poder contar los versos, o sea, para poder contar las sílabas de un poema, de un verso. ¿Ya? Esto va a cambiar bastante. Nosotros tenemos aquí dos versos. El primero, que diría cuántas veces resulta de un engaño, y el segundo, contra el engañador el mayor daño. Ambos versos tienen 11 sílabas. Si nosotros los contamos, aquí hay 11 en el de arriba y hay 11 en el de abajo. Esto es porque nuestro escritor decidió hacerlo así, decidió que los quería con 11. Dentro de la métrica hay un montón de tipos distintos. Y esto lo podemos encontrar en diferentes construcciones de verso y diferentes construcciones de estrofa. Esto va a depender de la medida y vamos a ver si entran en un grupo o en otro grupo. ¿Ya? Por un lado, tenemos estos versos que se llaman versos de arte mayor. Los versos de arte mayor son los que están compuestos con más de 8 sílabas métricas. Nosotros ahora nos vamos a referir a las sílabas como sílabas métricas, porque ya sabemos que es una medida. O sea, de 9 en adelante serían versos de arte mayor. Y aquí tenemos los nombres que recibiría cada conjunto de sílabas de arte, de sílabas para hacer versos de arte mayor. 9 eneasílabo, 10 decasílabo, 11 endecasílabo y así sucesivamente. Luego tenemos los versos
de arte menor, ¿ya? Que estos son aquellos que poseen 8 o menos sílabas métricas, ¿ya? Desde las 2, que es bisílabo, hasta el de 8, que es octosílabo, pasando por 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos los nombres que estaría recibiendo cada uno de esos. Ahora, hay algo que es, pero súper importante y que debemos entender, además de todo lo que ya habíamos hablado. Usted me va a decir, profesor, pero ¿de qué me sirve saber por qué este se llama pentasílabo? ¿De qué me sirve saber que esto es de arte mayor? La verdad es que esto les va a servir solamente si desean escribir un poema, si desean transformarse en escritores líricos y hacer una canción. Para lo demás, esto no es una materia que les vaya como a evitar seguir viviendo, pero es importante saber contar las sílabas, más que saber cómo se llaman, es importante saber contarlas porque se ocupa en las reglas de acentuación. Y las reglas de acentuación sí que son muy importantes por cosas que yo que explicaba en clases. Entonces, hacemos importante esta clase uniéndolo con reglas de acentuación y separación silábica. ¿Por qué las reglas de acentuación son tan importantes? Y aquí me voy a desviar un poquito del tema. Porque una tilde mal puesta o una tilde que no se pone puede cambiar el sentido completo de una palabra. Entonces tenemos que saber si eso va o no va acentuado y tenemos que saber cuándo acentuamos una palabra, cuándo le ponemos la tilde. Esto de la separación silábica nos va a ayudar mucho con esas reglas cuando las veamos más adelante. ¿Está bien? Entonces, eso nos da importancia al tema que tenemos ahora. Y por supuesto, si ustedes quieren escribir un poema, esto va a ser increíblemente útil. ¿Ya? Ahora, seguimos. Licencias poéticas. ¿Qué son licencias poéticas? Son recursos con lo que el poeta cuenta para ajustar sus versos a una medida y a una rima. Son como pequeñas trampitas que puede hacer el poeta para que sus versos tengan cierta cantidad de sílabas, aunque no las tengan en realidad. Es como una pequeña trampita que se las voy a explicar más adelante. Es súper importante tener en cuenta que estas licencias van a depender del poeta, ¿ya? Entonces a veces nosotros al estar contando tenemos que tratar de pensar cómo lo hizo el poeta para tratar de dar esa licencia, ¿ya? Esto lo vamos a ver más ahora al tirito, al tirito. Estas son como las más comunes. Esta se aplica siempre o casi siempre, que se llama sinalefa. Los nombres son medio raros, así que traten de aprendérselos. Sinalefa. ¿Qué es la sinalefa? Es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra también comienza en vocal. Entonces eso provoca que las dos sílabas se unan y formen una sola. Es como que las vocales son magnéticas en los poemas. Entonces, tenemos la separación aquí como más normal. Los cabellos que al oro oscurecían. Esa sería la separación normal. Aquí tenemos marcadito el que al y el os. ¿Por qué están marcaditos el 5 y el 7? Fíjense bien, porque son como magnéticos. Uno termina en vocal y el otro comienza en vocal. Y al hacer eso, se unen en una sola sílaba. Eso produce que nuestro verso completo solo sume 11 y no 13, como lo podría ser si no hiciéramos esa unión. Esa es la sinalefa. Luego tenemos la diéresis. ¿Qué es la diéresis? Es la separación de dos vocales que deberían ir juntas. Y viene a decir, profe, pero ¿por qué vamos a separar vocales? Porque al poeta le faltaron sílabas. Entonces, si al poeta le faltaron sílabas, dijo ya, vamos a separar viuda. ¿Cómo lo separamos? Le ponemos esos dos puntitos de arriba eh, para poder decirle a las personas que esa sílaba se debe separar. ¿Ya? Eso se llama diéresis. Ahora, la sinéresis. La sinéresis es un caso contrario a la diéresis. En la sinéresis se juntan vocales que deberían ir separadas.
Que ahora me dicen, pero profesor, me está dejando la embarrada en la cabeza. Sí, pero tenemos que ir de a poquito. ¿Cuál es la que más se va a usar? ¿Cuál es la que tenemos que aprender? La sinalefa. Es fácil, ¿cierto? Magnéticas. Las vocales son magnéticas. Si tenemos dos vocales aquí, una al terminar y la otra al comenzar, se unen y hacen una sola sílaba. Sinéresis. Eh, tenemos poesía. Esto debería ser po, si, a. ¿Por qué? Porque la o y la e son vocales fuertes, así que deberían estar separadas. Pero el poeta seguramente le sobraba una sílaba en ese verso, y para que no le sobrara la sílaba en ese verso, lo juntó poe completamente. Por eso se llama licencias, porque es algo que hace el poeta como tal, es algo que hace él como su propia libertad para poder darnos el número correcto o lo que él considera correcto en la cuenta silábica del poema. El hiato, el hiato es fácil, el hiato es cuando la última sílaba de una palabra que termina en vocal, ¿ya? Y la primera, que también comienza en vocal, no se unen, ¿ya? Es lo contrario a la sinalefa, el hiato es lo contrario a la sinalefa, ¿ya? Y tenemos aquí un ejemplo que se llama termina en, ¿ya? Si lo tratamos con sinalefa, eso se une. Ahora, ustedes me van a decir, o la pregunta que puede surgir, profe, ¿cuándo nosotros sabemos eh, la forma en que debemos usar uno o debemos usar el otro? La única forma es contar las otras sílabas de ese verso. Cuando las contamos y vamos viendo que todas las estrofas tienen 11 y una nos da 12, es porque seguramente el poeta que lo escribió aplicó una de estas reglas. Y es nuestro trabajo, como contadores silábicos, averiguar cuál de esas aplicó nuestro amigo el poeta. Ahora, los versos que terminan en agudas y los versos que terminan en esdrújulas, eh, en español la norma de la medida está fijada por la palabra grave. Ya la palabra grave es como la importante. Y cuando una palabra es aguda o es esdrújula, se hace lo necesario añadir o eliminar una sílaba. Eso, si se añade o se elimina, va a depender de nuestro amigo el poeta. En las palabras agudas, cuando en verso termina una palabra aguda, se añade una sílaba más. Entonces tenemos hombres necios que acusáis, son 7. Como acusáis es aguda, añadimos una más y tenemos 8. A la mujer sin razón, tenemos 7, añadimos una más y tenemos 8. ¿Ven? Se va añadiendo, ¿por qué? Porque todas terminan en aguda. Nuestro poeta lo hizo así, hizo que todas terminaran en agudas para que todos le dieran 8. Ahora, palabras esdrújulas. Si termina en esdrújula, se considera que el verso tiene una sílaba menos, o sea, le restamos. Todo lo contrario a lo que habíamos hecho anteriormente de sumar. Aquí le restamos, ¿por qué? Porque es esdrújula. Nuestro amigo el poeta quería que todas dieran 11 en el siguiente poema. Entonces, terminó esta con lágrimas para que al restarle una le dieran 11. Y terminó esta con cálida para que al restarle una también le dieran 11. Eso es importante. Ahí es como la importancia de pensar al hacer un poema. Por eso cuando yo les hablé de Nicanor Parra, dije que Nicanor Parra había tratado de romper todo esto porque a lo mejor es medio complicado de aprender. ¿Ya? Entonces solo se lo podían aprender cierto tipo de personas y solo podían hacer poemas cierto tipo de personas porque debían seguir todas estas reglas que yo solo le estoy nombrando las más importantes, pero hay muchas más. Y todas estas reglas que son complicadas se debían usar en su tiempo para que los poemas fueran importantes, para que los poemas fueran leídos o se consideraran como tal. Nicanor Parra rompió todo eso y por eso fue una persona muy importante en la historia de los poemas. Espero que hayan entendido la clase, espero que hayan entendido la materia y puedan desarrollar la guía.